Como le había mostrado anteriormente, uno puede ir anidando los comandos con el pipe. Entonces el resultado del primer comando va a ser transferido como entrada del segundo comando. El segundo comando va a procesar de acuerdo a lo que uno le indicó y esa nueva salida se lo va a pasar al siguiente comando. Uno puede anidar la cantidad de comandos que pueda manejar hay que saber que hay que hilar bien los comandos. Por ejemplo, hacemos un ls, pipe, ga, grep, type. Después podemos pasar eso a otro, si queremos pasar a un archivo, hay otra forma que vamos a estar viendo más adelante. Pero siempre es importante saber que hay que elegir cuidadosamente el orden de los comandos de tubería, ya que cada comando solo ve la entrada, ve la salida del comando anterior. Ahora vamos a ver unos ejemplos de lo que ocurre en algunas ocasiones. Vamos acá. Usualmente lo que se hace es un ls ls al directorio etc/ssh y los numeramos. Aquí nos va a aparecer los números, la cantidad de archivos o directorios que se encuentran dentro de este directorio listado. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos un ls al mismo directorio, se lo pasamos al comando nl y luego le hacemos un tile-5, lo que nos va a mostrar es la salida de los 5 últimos comandos, o sea, de las 5 últimas líneas. Pero si cambiamos el orden de la salida, por ejemplo, hacemos un ls-etc/ssh, si los pasamos al tile primero, que nos muestre las últimas 5 líneas, y luego le pasamos al NL, lo que va a hacer el NL va a ser de la salida del tile, que nos va a mostrar los últimos 5 comandos, él va a numerar a eso de forma ordenada, del 1 al 5, como debería. Técnicamente, los dos mostraron, la salida es idéntica, solo que la numeración, en este caso de los archivos, cambió el orden. Porque al procesar primero con el NL, primero lo que hacemos es recorremos todas las líneas que existan de la salida del LS y lo numera. Y después de eso se lo envía al comando tile, que lo que va a hacer va a mostrar las últimas 5 líneas que encuentran del directorio o que encuentran en ese archivo que recibe. Porque lo que recibe un procesa nuevamente. Y lo que procesa es, la salida anterior tiene 15 líneas, entonces va a mostrar las 5 últimas. No importa el número que tenga, que le puso el NL, va a mostrar las últimas 5 líneas. Y si nosotros hacemos primero con el time, lo que vamos a hacer es mostrar las últimas 5 líneas primero, y esas últimas 5 líneas las vamos a procesar por último con el NL, lo que nos va a dar ese resultado. Si hacemos un ls barra etc ssh, esto es lo que el resultado que nos daría el ls. Si le pasamos por pipe al nl, nos lista que hay 11 líneas. Si después lo volvemos a procesar y le pasamos al time, y le decimos las últimas 5 líneas, nos va a mostrar en este caso desde el 7 hasta el 11. Y lo único que varía es si es que nosotros en este caso le procesamos primero, le decimos, mostrame las 5 primeras, las 5 últimas líneas, lo que nos estaría mostrando sería primero así, y si los numeramos o le pasamos que nos muestre el número, sería esa la orden. En realidad siempre nos va a estar mostrando las últimas 5 líneas.
salvo que en uno de estos comandos filtremos algo y ese filtrado sea el que nosotros mostremos después. Eso podría variar si la información. Bueno, aquí vamos a entrar a lo que es el redireccionamiento de stdin, stout y stder. El stder es un stout, pero lo que nos muestra son errores. La redirección de entrada y salida lo que permite es que la información en la línea de comando se envíe a diferentes flujos. Lo que tenemos que entender antes de eso es los distintos tipos de flujo, pero antes de eso, ustedes saben, si ustedes encuentran un comando y lo que necesitan es que la información que le muestra en la pantalla es, por ejemplo, muchos errores y ustedes lo que están buscando no es ver los errores, porque los errores se pueden generar, por ejemplo, si un usuario, vamos a hacer un ejemplo así un poco sobre la marcha. Por si acaso, ls -r. Supongamos que ejecutamos este comando de esta forma a este lugar. Acá no va a tardar demasiado. Vamos a hacer de otra forma que nos muestre un error con un menos sh asterisco. Bueno, en este caso aquí nos generó error, pero la información que realmente nosotros queríamos no nos mostró porque ya la cantidad de errores es bastante. Y en este caso, por ejemplo, funciona el scroll, vamos a decirlo. Ahí podemos ver, pero si es mucho la información y muchos los errores, puede que esto no veamos por causa del error. Entonces, una de las técnicas es que todos los errores o todos los errores, vamos a decir, bien dicho, se envíe a otra, se redireccione a otro lugar para que no me muestre por pantalla. Y así solamente yo me concentro en el comando que concluyó satisfactoriamente, que es un stdin, stout, perdón. Entonces, stdin es entrada estándar de entrada, entrada estándar. Stout sería salida estándar y stder es error estándar. Básicamente eso. stout, nosotros durante la clase creo que habremos hecho en más de una ocasión en algún ejemplo. El stout es simplemente que en vez de que el comando nos muestre por pantalla el resultado, ya sea que hacemos un eco, por ejemplo en esta línea 1, en vez de imprimirlo en pantalla, ese comando se muestre en un archivo. La mayor que.
Entonces, la forma normal que uno usualmente usa el comando echo es echo y la línea y se imprime eso. Si nosotros queremos redireccionar eso a otra salida, se usa el signo mayor. Y esto lo que nos indica es que, lo que le indica el shell al intérprete es que el comando echo va a imprimir una línea, pero esa línea no va a salir por la salida estándar, sino que va a ir a un archivo llamado examples.txt. Esa sería la forma en que nosotros interpretaríamos este comando. Y este comando es esto es lo que se conoce como un STOUT, un redireccionamiento de salida estándar. Luego, si hacemos un ls a este directorio, lo que nos va a mostrar va a ser que existe un archivo con este nombre. Y si hacemos un cat a ese archivo, nos va a mostrar la existencia de esta línea, vamos a decirlo. Entonces, básicamente, si nosotros hacemos bueno, abajo está mostrando en pantalla. Si nosotros esto queremos redireccionar, simplemente le ponemos mayor que y le decimos ejemplo.txt. Hacemos un ls, me creó el archivo ejemplo.txt. Si hacemos un cat ejemplo, creo, muestra o nos imprime la línea 1, vamos a hacerlo en este caso. Eso sería básicamente lo que nos estaba mostrando aquí también. Eso es algo que tienen que tener muy en cuenta. Las líneas de flecha siempre van a sobreescribir cualquier contenido de un archivo. Si nosotros queremos agregar una línea y ejecutamos de esta manera, por ejemplo, una nueva línea al archivo example o ejemplo.txt como que hicimos, eso va a sobreescribir la línea existente y solamente va a quedar una nueva línea. Si por el contrario, lo que nuestra necesidad es agregar contenido al mismo archivo, se utilizan las dos flechas, que esto le en vez de sobreescribir, va a enviarlo en forma append, o sea, va a enviar al final, a la siguiente línea. Entonces, si yo a este le hago línea 2 y le envío así, al hacer un cat, me va a aparecer línea 2. El comando se ejecutó como debería, pero no era esa mi intención de sobreescribir. Lo que yo hubiera hecho es ponerle aquí y decirle línea 3. Voy a hacer un cat, ahí va a aparecer línea 1, línea 2. Y cada vez que yo le haga un nuevo redireccionamiento, lo que me va a estar agregando va a ser una línea, siempre y cuando yo le indique con doble mayor para que me agregue, no, porque si yo, por ejemplo, quiero agregar una cuarta línea o una siguiente línea, pero no le agrego esto y simplemente le hago así, mi archivo va a quedar sin las otras dos líneas, por más que una línea es la que va a reemplazar, porque en realidad no es que está reemplazando la línea, está reemplazando el archivo en sí luego. En este caso, eso es lo que está ocurriendo. Si yo quiero que ese archivo no sea reemplazado, sino que se le agregue un contenido a ese archivo, le tengo que decir que me abra ese archivo en modo de agregación, para que siga agregando. Entonces, esa es la forma correcta cuando vamos a agregar, con doble mayor que.
Pero no solamente del comando echo podemos hacer esto, o sea, para que tengan una idea un poco más. Por ejemplo, hacemos un ls barra etc del contenido este, pero yo no quiero que me muestre en pantalla eso, sino que quiero enviar eso a input.txt. No me mostró el resultado del comando, pero sí me envió a un archivo. Entonces yo hago un cat ejemplo.txt, me va a aparecer la lista línea por línea. Y si nos vamos a la primera línea aquí al principio, va a estar la línea 1, que nosotros agregamos con el primer comando con el echo. Y después va a volcar la lista del listado del ls a ese archivo. El stdir, al igual que el stout, se usa la flecha de redirigir, pero tienen que tener en cuenta algo. El stdir es error, y un error es, por ejemplo, si yo quiero listar un directorio que no existe, y eso me va a generar un error de que el ls no puede acceder al directorio en cuestión o no es un archivo o directorio. Y para que se pueda redirigir, lo que hay que es mover el flujo a través de los canales que se usa para ello. Tenemos el canal 1, que es el canal de STAU, y tenemos el canal 2, que es el canal para el STDER. Entonces la forma de operar sería anteponer el 2 a la flecha. Vamos a hacer una demostración de esta parte. Por ejemplo, yo quiero hacer un ls, el directorio esto, y vamos a decir que queremos que sobrescriba ese archivo. Bueno, en vez de eso vamos a decirle que muestra, vamos a hacer muestra. Y nos dice que no se puede acceder porque esa es la forma de redireccionar. Si hacemos un ls cat muestra, no va a haber nada porque creó el archivo, pero está vacío porque no se le pasó nada, porque el ls se ejecutó, pero no, este directorio etdc no existe. Y acá lo que nosotros estamos diciendo es, créame redirigirme la entrada, la salida estándar a esto, no el error. No estamos redireccionando, con esta forma no estamos redireccionando el error. Lo que estamos redireccionando es la salida nomás. Y la salida en este caso no generó ningún suceso, no terminó correctamente. Entonces, la forma correcta hubiese sido ponerle un número 2 antes para indicarle el canal y él pueda, en este caso, si no nos mostró más, entonces podemos hacer, por ejemplo, para hacer otro, son ls barra tem, que es algo que sí existe, vamos a hacer. Entonces ahí le estamos pasando dos criterios, dos argumentos al comando ls. Entonces, en primer lugar me mostró el que terminó correctamente y no el que terminó. Entonces yo puedo hacer un cat muestra y me va a mostrar el error, vamos a decir. Creo que me adelanté un poquito ahí. Después, la forma correcta, en este caso, es poner el canal 2, dice. El canal 2 channel o el 2 lo que nos indica es que no es un error, o sea, no es una salida estándar, sino que es un error. El 1 es de estándar salida y el 2 no, es error. Y básicamente lo que hacemos es que todo lo que sea error no nos muestra en pantalla, sino que nos envía un archivo de error.
Esto se usa mucho en script y cuando se está procesando archivos por lote y en caso de que se genere un error y no queremos que nos muestre por pantalla, lo enviamos a un archivo para analizarlo posteriormente en caso de que esa información sea relevante. En caso de que no sea relevante, simplemente podemos descartar esa información. Eh, Es posible dirigir tanto el STO como el STD de un comando al mismo tiempo. Eso es bastante fácil, o sea, simplemente tenemos que indicarle a cada uno el canal que le corresponde. Entonces, en este ejemplo está tratando, es como el que le mostré hace rato, o sea, sin el redireccionamiento sería tal que así. O sea, así que no hacemos el redireccionamiento. El primer comando va a dar un error y el segundo va a ejecutarse. Uno va a imprimir en pantalla, o sea, ambos van a imprimir en pantalla tanto el error como la salida estándar. Para cambiar eso, tenemos varias formas. Podemos pantalla, que sería que poner el comando, en este caso el ls, el directorio que no existe, el directorio que existe, y redireccionar a un archivo. O podemos hacer al revés, enviar que nos imprima solamente el comando que terminó correctamente, pero que no nos muestre la salida, el error. Que en este caso se envía el error a una salida, a un archivo. Entonces, uno puede ir jugando con estos errores. Por ejemplo, en este caso están mostrando los dos en pantalla. Si queremos solamente redireccionar lo que es error o salida normal, sería solamente ahí un ejemplo, vamos a decirlo. Entonces, en este caso, lo único que me va a mostrar va a ser el error. Entonces, yo puedo decir, ah, bueno, esto me dio error. Y puedo mirar al momento si es que el error es un parámetro que nos sirve para depurar algo. O en caso de que realmente no me interesa el error, sino que lo voy a analizar más tarde. Entonces simplemente puedo decirle, bueno, error, envíame a un archivo que se va a llamar error. Y solamente me va a mostrar el comando que terminó satisfactoriamente. En ambos casos son válidos porque en alguna, de acuerdo a la necesidad que tengan en ese momento, uno puede necesitar ver los errores en pantalla para corregirlo en el momento, o en otros casos no, los errores pueden ser obviados y lo que necesitamos es tener la información de lo que terminó correctamente. O en un caso que no queremos que nos muestre nada por pantalla, simplemente queremos que ejecute el comando, simplemente podemos hacer así. En este caso vamos a ponerle ahí y vamos a decirle que va a ser example, por ejemplo. En este caso va a ser, si yo hago un cat al error, me va a mostrar el error del comando. Y si hago un cat del ejemplo, me va a mostrar el del TMP. En ambos casos tenemos un archivo por si necesitamos después analizar detenidamente cómo se ejecutó o si se ejecutó correctamente. En este caso es un comando ls, nomás no hay mucho que analizar, pero supongamos que estamos creando archivos o estamos o se está como decir, se está procesando alguna tarea en el servidor o no, algún listado se está generando y necesitamos saber si ese listado se generó correctamente o si hubo algún error en el medio de que se procesó la lista, pues si hubo un error en un procesamiento, supongamos en la planilla de recursos humanos para el cobro, si hubo un error al generarse esa planilla,
o ese listado, sí, hay que atender porque alguien no va a cobrar. Como un ejemplo, vamos a decirlo. Pero son eh, casos que se pueden dar. Podemos redirigir el a USDD para enviarse a un archivo utilizando el carácter ampersand delante del carácter de la flecha. Una forma, no sé si muy, o sea, sería esta la forma de escribir. Entonces, en algunos casos puede que sea útil, en otros casos si uno está haciendo un procesamiento y necesita identificar los errores y los que concluyó de forma correcta, le va a dificultar un poco más este modo de procesar. Lo, lo ideal es como lo realizamos anteriormente, donde separamos ambas, ambos procesos, donde para el stder lo enviamos a un archivo de error y al stout lo enviamos a otro archivo, que es una forma también de procesar algo. La forma, ¿es la única forma que existe? No, la verdad que en algunos casos, por ejemplo, podemos omitir el archivo de el redireccionamiento de error porque no queremos luego que nos muestre. En este caso, genera ese archivo. Entonces, hay un queremos que se guarde el error en ningún lado. Entonces, enviamos a la nada eso. Entonces, supongamos que estamos en el barra, bueno, en este no voy a poder hacer porque este estoy como root. Aquí estamos, en este que nos dio este. Con este comando anteriormente nos generó el error. Ahora, volver a generar un. Ahí ya responde. En el mismo caso anterior, do. El comando do sirve para que nos muestre una información del tamaño de archivos. Si yo le hago menos S para que me haga un sumario que me sumarice todo archivo, y la H para que me muestre en forma humana, y el asterisco es para que me haga por cada archivo, por cada entrada que encuentre. Si yo ejecuto de esta forma en el barra, va a generar un error y me va a mostrar en pantalla. Si yo no quiero ver esos errores en pantalla y no es una información relevante para mí o para las empresas, lo que se puede hacer es redireccionar la salida, que va a ser 2 mayor
Y en vez de enviarlo a un archivo, lo que hacemos es /dep /null. Este es un dispositivo especial en donde todo lo que se reciba desaparece en la nada. No queda ningún registro o ningún archivo o ningún log, vamos a decirlo. Simplemente es como un agujero negro. Pero una pelea de reciclaje en teoría se puede eh, devolver lo que está ahí si es que no se vació la papelera de reciclaje. Pero en este caso, todo lo que va ahí, perdón, desaparece. Entonces, si yo ejecuto el mismo comando, no me va a mostrar los errores. Simplemente me va a mostrar los resultados STOUT correcto. Ahora sí va a tardar un tiempo en procesar, porque si va a procesar línea por línea, en algún momento puede que parezca que esté colgado, vamos a decirle, pero en realidad está haciendo algo. Y como ven, ahí me mostró la información más limpia, sin ningún error. O sea, es una manera de redireccionar algo a un archivo en particular, vamos a decirlo. O sea, para no tener un archivo, digamos, para ahora. El concepto de redirigir la entrada es bastante difícil de entender y un poco confuso, ya que uno se esperaría cómo vamos a redirigir la entrada. O sea, la entrada estándar de la computadora sería el teclado. Y lo que nosotros escribimos va a ser lo que va a aparecer en el shell. Hay muy pocos comandos que puedan soportar un redireccionamiento, vamos a decirle, de entrada. Prácticamente son muy pocos. La mayoría de los usuarios estamos acostumbrados a redirigir el STOUT o el STDIR, pero el STDIN medio que no está en nuestro panorama general de uso diario. O sea, no siempre nos dicen, bueno, vamos a redirigir la entrada-salida porque no queremos teclear. O sea, no, complicado de entender ese concepto de redirigir la entrada. Y hay muy pocos comandos que soportan y requieren redirigir. Ahora vamos a ver un ejemplo de un comando cat. Y si le muestro esto, lo más probable es que no van a entender lo que está ocurriendo aquí. Entonces, el cat, como les mencioné al principio del capítulo, el comando solo sirve para leer y mostrar la información. No crear archivo o modificar algo es muy abstracto, no es su uso, no está pensado para eso. Entonces, ¿cómo sería el caso? Se queda en modo de espera. Está esperando que nosotros le introduzcamos algo para que él pueda imprimir algo. Está esperando él. Entonces, si yo le digo hola, él va a imprimir hola, porque él recibió eso como entrada y lo muestra en pantalla, pero queda el prompt capturado. Si yo quiero salir de este modo, es control C y ya está por ejemplo, chao, chao y control C. Salimos de ese modo. Es un comportamiento particular que tiene el cat porque el comando cat está esperando que nosotros le pasemos una información. Está esperando recibir algo en ese modo. No es un modo de edición ni un modo interactivo, es un modo en que el cat está esperando. Como no recibió un argumento, como ser un archivo, está tratando de mostrar algo. O está esperando que nosotros escribamos algo para él poder imprimir eso en pantalla.
El comando tr es un comando que traduce de cierto patrón a cierto patrón. Si nosotros le decimos convertir todo lo que venga en texto mayúscula o todo lo que venga en texto minúscula, que nos convierta. Pero si nosotros no le indicamos ningún archivo, se va a quedar también en modo, vamos a decirle, interactivo, esperando que nosotros escribamos algo y él hace la traducción. Entonces, todo, en este ejemplo, todo lo que venga en minúscula lo va a traducir a mayúscula. O sea, la forma de trabajar del TR. Vamos a poner un ejemplo, sería, yo simple a la Z, comillo simple a la Z. Hola, va a decir hola en mayúscula, va a traducir, va a estar esperando para cambiar eso a ese modo. No es una traducción tan cual como se ve. Lo que sí se puede hacer, control C. Vamos a ver el siguiente slide primero. La forma de redireccionar algo que no venga del teclado, vamos a decirle, en lugar de usar teclado, es con el signo menor. Entonces, acá, por ejemplo, estamos pasando a un example.txt que me traduzca todo a mayúscula. Si hay minúscula, vamos a pasar a mayúscula. Si hay mayúscula, simplemente va a ser así. Como tenemos, ya creo que ya tenemos un archivo. Por ejemplo, vamos a borrar esto para que se entienda mejor. Entonces, va a estar así. Si yo ahora le digo tr de esta forma, ejemplo, lo que él va a hacer es me va a mostrar en pantalla toda esa información. Y esa información no es que se guarda, no es que si yo hago un cat, ejemplo, modificó el archivo actual, no. Él simplemente lo que hizo fue mostrarme por pantalla el resultado de pasar de minúscula a mayúscula todas las letras. La mayoría de la shell tienen la posibilidad de leer archivos desde, o sea, que los comandos puedan leer, si es que soporta el comando, leer un archivo en vez de una entrada de teclado, si es que soporta. Ahora lo que podemos, este ejemplo lo que hace es eh, redirecciona de dos maneras. Uno, que sería envía el contenido que está en ejemplo al comando tr, que va a tratar de pasar todo lo que es de minúscula a mayúscula. Pero yo necesito ese resultado. Entonces, ¿qué hago? Lo envío a esto. Perdón, ese no era la tecla. Archivo, por ejemplo. Entonces, no mostró ningún resultado. Y lo que vemos ahora es un archivo que está en mayúscula. Que si hacemos el cat, quedó pegado.
va a estar el contenido de todo lo que nosotros tradujimos o cambiamos de mayúscula a minúscula. Este comando es bastante interesante porque supongamos, acá tengo una lista. Es una lista de, vamos a decir, usuarios, pero supongamos que lo único que nos pasaron fueron el correo nomás. Quiero mostrarles más algo. Ya está. Supongamos que nos pasan un listado de correo. Ay, uno que se me escapó ahí. Y este listado nos pasaron de esta forma. Vamos a decirle que se podría, la mayoría de los correos consideraría de esta forma la correcta, todo en minúscula y el, con el correo todo así. Pero por una cuestión de, no sabemos por qué, el que desarrolló o el programa que nosotros tenemos, eh, tiene que ser todo en mayúscula. Dirección de correo, todo en mayúscula. Porque si le pasamos una lista así, simplemente no envía el correo o no procesa esa lista. Por cuestiones que se hizo de esa forma y no se puede modificar. Vamos, entonces, en este caso, podríamos hacerlo a mano. Tomamos una lista y cambiamos toda en mayúscula o lo hacemos fácilmente con nuestro mando este, en donde le decimos que la entrada va a ser listado user y primero ejecutamos y vemos si está correcto. Si está correcto, lo exportamos a otra salida en donde lo podemos poner ahí lista.txt. Entonces tenemos nuestra lista.txt en donde está todo normalizado, vamos a decir, como nosotros queremos usar. O también podría ocurrir, que no es muy normal, pero suele ocurrir, en este caso, J.
que ciertas teclas o ciertas palabras vinieron en mayúscula y poner, para no hacer todo así. Entonces, este es un listado que si hacemos un procesamiento a través de un servidor de correo o para que envíe correo, va a haber algunos correos que no van a ser enviados porque no está en el formato correcto, por más que esté la palabra, pero como sabemos en Linux mayúscula y minúscula es una palabra distinta. Entonces, lo que vamos a hacer es, nuestro listado tiene que ser al revés, tiene que ser todo en minúscula. Entonces, todo lo que venga de ahí va a pasar a la Z. Ahí. Listo acá. Y vamos a verificar si está correcto. Esa es la nomenclatura que soporta nuestro correo. Entonces ya podemos usar esa como una lista de distribución. Entonces, listo. Ahora ya tenemos un listado donde ya está, vamos a decir, está de la forma que un correo normal o un servidor de correo podría interpretar y podría enviar. Lo mismo puede ser que necesitamos verificar usuarios del sistema y nos pasaban solamente el login del usuario, pero así también nos pasaban mayúscula, minúscula, mezclado. Entonces, con el comando tr podemos hacer un redireccionamiento de eso, de la entrada de ese archivo, para que nos saque un listado un poco mejor o más, que sea realmente un archivo que nosotros podamos procesar. Bueno. Y eso es la primera parte de este capítulo. Nos queda lo que es expresiones regulares, que vamos a ver la próxima clase. Okay. En este caso no le voy a habilitar todavía el examen porque todavía no falta una parte del examen, o sea, una parte del capítulo. Entonces, la próxima semana voy a estar habilitando eso.